¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos de las redes sociales? Hoy en una nueva edición de su programa Decide con Pulso. Estamos en el aula magna del Partido Aprista acá en la ciudad de Ica, ¿no? Nos encontramos con Belén García, reconocida dirigente del Partido Aprista y quien nos ha dado la libertad, entre comillas, de que vamos a hablar sin filtro alguno. No, la invitación aquí al aula magna después de 15 años que no entra aquí, ¿no? ¿Así? Pan con libertad. Así. ¿Hay pan con libertad ahora? Totalmente. Se respeta ese dicho que decía, no haya pan con libertad en un estado en el cual la dignidad humana, tu condición de abogada, sabes qué significa el término dignidad, está por los suelos, donde yo, Michael, Ronnie y todos los presentes no le importamos a las autoridades de turno. Bueno, yo creo que realmente es una situación muy crítica la que nuestro país está atravesando, y lo has dicho tú, ¿no? Nosotros somos un partido de izquierda democrática, somos un partido que hemos luchado, y como le decía Víctor Raúl Ayala Torra, siempre por la justicia social de pan con libertad, ¿no? Que es el lema que siempre nosotros hemos defendido a través de la historia de los 100 años. Es lamentable poder ver la crisis política, económica, pero también moral en la que se encuentra nuestro país actualmente. Pues estamos frente a hechos y a una situación política quizás no vista muchos años antes. Hemos tenido dictaduras, hemos tenido gobiernos, pero la incapacidad que reina hoy totalmente es, creo que yo nunca antes más vista. Entonces estamos frente a una crisis en la cual, como bien lo has referido tú, las autoridades de turno, tanto el ejecutivo como el legislativo, no tienen un interés por quien finalmente los eligió. Bueno, en el caso de la señora Dina Boluarte, sabemos que ella viene de una sucesión constitucional, porque el presidente es el señor Castillo, pero... Dices algo, ¿no? Eso es lo que la gente dice, no me representa. Bueno, no sé, habrá que llevar educación cívica en los colegios. Es un tema del Ministerio de Educación. Antes de pasar con Michael, tú dices, hemos tenido dictaduras, hemos tenido democracias, hoy día no tenemos nada, estamos acéfalos. Hoy día estamos, y reitero lo que te he dicho hace un momento, hoy día estamos en una situación muy difícil, y a veces hablábamos años anteriores de una crisis política o crisis económica, pero hoy tenemos crisis política, económica y moral. O sea, es algo que nunca hemos visto, y la incapacidad del Ejecutivo y del Legislativo, y solamente el afán del, finalmente tienen un concubinato ahí juntos para poder llegar juntos hasta el 2026, sin importarle que el gobierno liderado por la señora Boluarte hoy pues tiene una aprobación del 2%, 98% o 97% de la población no la quiere. Sin embargo, el legislativo, que son los congresistas, y en este caso hay que mencionar directamente que son los partidos del señor Acuña, el fujimorismo, esos partidos y otros que tienen representación de bancada, que la están sosteniendo dentro del poder, y bueno, es lo que está pasando ahora. Mira lo que ha pasado en Patás. Quiero remontarnos, digamos, a algunos años atrás, 15, 20 años, a la política local, acá en Ica, bueno, la región de Ica, cuando el APRA gobernaba Ica, cuando en aquel tiempo Ceviche Tello, ¿no? Digamos, cuando fue presidente regional, ¿no? Ahí todavía no era gobernador, presidente regional. En aquel entonces, digamos que 10 años, el APRA perdió la hegemonía, que lo asumió el Partido Fuerza Popular hasta el día de hoy, y el pueblo le dijo no al Partido Aprista, perdiendo la inscripción. ¿Crees tú que van a poder recuperar, digamos, esa capacidad que tenían con la gente, esa confianza que tenían, ahora que ya no está, ¿no?, el líder que han tenido toda la vida, que es Alan García, que muchos dicen, no, yo soy de Haya, yo nunca he sido de Alan y tal, y siempre ese dilema y tal cual, y que no le han dado la oportunidad? Tengo amigos apristas en el norte y toda la vida se han quejado que nunca le han dado la oportunidad a los jóvenes. ¿Le van a dar la oportunidad esta vez? ¿Y qué ofrece el APRA para recuperar la confianza, no? A ver, te explico. Tú hablas del gobierno regional de Vicente Tello, que fue del año 2003 al 2006. Estamos hablando aproximadamente 20 años, ¿no?, que ha sucedido ello, y que incluso, acuérdate que en esos tiempos los gobiernos regionales, los gobiernos municipales no tenían tanto presupuesto del canon como lo tienen ahora. No se podía hacer muchas obras.
hablas del gobierno de Alan García y de la pérdida de la inscripción. Nosotros, y creo que no hay que ser mezquinos en reconocer que hemos tenido un segundo gobierno exitoso, un gobierno del 2006 al 2011 liderado por Alan García, que dejó al pueblo peruano 152.000 obras. Aquí en Ica, ¿por qué no decirlo? El gobierno aprista dejó 3.732 obras, 4 hospitales de alta complejidad, hospitales que incluso la alta complejidad que tiene, un número de 4 o 5, permitió, como el hospital regional, el de salud, el hospital Socorro, en Pisco, en Chincha. Entonces, esos hospitales incluso que tenían, por la complejidad que tenían, balones o tanques de oxígenos, que han permitido incluso en esta pandemia salvar muchas vidas. Entonces, hay que reconocer, se titularon a cuántas familias se entregaron títulos de propiedad, se hicieron pistas, se hicieron veredas, se hizo agua. Entonces, la pregunta sería, si yo he hecho todo bien, ¿por qué la gente le dio la espalda? ¿Por qué la gente le dio la espalda? Claro, Yo te explico. Dijo no a todos. Yo te explico por qué. No, ahora, nosotros terminamos un segundo gobierno exitoso, que no lo digo yo como aprista, como secretaria general del partido, no lo dicen mis compañeros, lo dicen las cifras y lo dicen los organismos internacionales como la OIT, que hablan siempre. Pero ellos no votan. Exacto, pero vamos, o sea, yo te estoy hablando de lo real, lo que hay cifras y que no lo dice el pueblo vive engañado totalmente. No, es que la prensa ha ocultado las obras de la Yo no sé si tú has investigado las informaciones que da la OIT como organismos internacionales, de cuál habla de las cifras. Por decir, ¿cuánto crecíamos? ¿Recuerdas tú en el gobierno aprista? ¿Hasta cuánto crecimos? De 8 o 9%. Éramos el modelo de América Latina. Nosotros crecimos. Pero viene un modelo que viene también dejado del tiempo de Fujimori, Toledo, y Alan continuó. No es que Alan descubrió la pólvora y cambió el país. Pero tuvimos un sostenimiento económico. Pero era su trabajo, tenía que ser así. O sea, yo no te estoy... Él no había llegado a malograr el país. Pero vamos a la pregunta. Pero termino de explicarme, si me deja. Entonces, yo no te digo que no era su trabajo, era su trabajo, como cualquier autoridad que es elegida por el pueblo, que tiene que gobernar en bien del pueblo. Pero también hemos tenido gobiernos que después del gobierno de Alan García, del APRA, el gobierno, hubo una desaceleración económica total. Vinieron los gobiernos del señor Ollantumala que empezaron a gastar hasta... Yo te hablo del tema de liderar, de gestionar, de hacer gobierno. A eso me refiero. Ahora, posteriormente, sí, no tuvimos candidato. Acuérdate que en el 2011 no tuvimos un candidato porque iba a ser nuestra candidata la señora Arauz y finalmente no fue. En el 2016 postulamos con nuestro candidato presidencial, que fue el presidente García. Sacamos 5 congresistas, sí, claro, el pueblo nos dio la espalda, es verdad, a pesar de las obras, a pesar de todo, pero yo te voy a dar la respuesta por qué, sí, a eso voy. Porque hubo una confabulación entre los caviares y los comunistas que satanizaron a nuestro partido, pero satanizaron también a los líderes del partido. En este caso, el líder en ese momento era Alan García, ¿no? Acuérdate, nosotros tenemos un jefe, líder y fundador que es Víctor Raúl Aya de la Torre, pero después de la muerte de Víctor Raúl Aya de la Torre, Alan García asume las riendas del partido políticamente, internamente, y logra, pues, conllevar al partido 2 veces al gobierno. Alan, y empieza una satanización de lo que tú has dicho hace un momento, no de esconder las obras, pero de tratarlas de vincular con actos de corrupción como lo de Odebrecht y todo ello. Y finalmente el pueblo sí, no votaron porque fue tanta la presión mediática de satanizar el tema de las supuestas coimas que hasta el día de hoy no se ha descubierto nada. ¿Qué decía Tala? Que iba a entregar las pruebas. ¿Cuándo las entregó a Tala? Finalmente se hizo un cerco. Alan García concurrió a todas las citaciones que realizaba el Ministerio Público. Acuérdate tú, hagamos memoria. O sea, a pesar de eso, vino y en la última citación que vino le dictaron un impedimento de salir del país. Finalmente un cerco mediático, que habían hasta escuchas telefónicas afuera de su casa para que sepan cuál iba a ser su actitud. Tú hablas de una satanización, yo te entiendo, claro, por ese lado, ¿no? Cuando alguien quiere manchar honras se puede. Totalmente. Pero lógicamente ustedes eran un partido organizado.
Sí. un partido que tenía estructura, ¿no? Y que no venía de aventuras como se han forjado muchos cascarones hoy en día. Así es. Entonces, creo que echarle la culpa a los comunistas o a los caviares es tratar de lavarnos la mano. Hubieron actos de corrupción. Aurelio Pastor estuvo acá hace poco y bueno, los temas no han quedado conclusos del todo dicho, ¿no? Ahora tú me dices, ¿Cómo que incluso no? el tema de Alan García, el mismo Nava, que era su mano derecha, terminó echándole barro. Ahora, ¿cuál es el punto acá, Belén? Que lógicamente el señor no estuvo, ya no está. Es algo que queda, no sé, en las leyendas urbanas y todo, ya no hay que investigar. Para acabar ese tema, que me parece interesante que lo toquemos, porque como dije al principio es bueno conversar, dialogar, pero también aclarar. En el tema Aurelio Pastor, como lo has dicho, Aurelio salió absuelto. Aurelio no fue condenado, Aurelio incluso estuvo sin término penal, así es, injustamente porque finalmente tuvo una sentencia en gobierno no aprista, un gobierno que incluso odiaba al partido, pero él salió absuelto de los cargos que se Belén, curiosamente, entonces, la gente habla que el APRA, algo que le reconoce mucha gente al APRA, fuera de ser aprista o no ser aprista, es que ustedes desde el primer gobierno hasta el último dejaron compañeros en todos lados y bueno, pues hay gente que vive agradecida. Entonces, ¿qué pasó con Alan García? Que le sacaron un impedimento de salir al país. Entonces, ¿qué pasó con Alan García? Que pretendían detenerlo preliminarmente, si es como ustedes dicen que tenían los contactos. Es que no es real, o sea, no es real, no es que, imagínate, si él era el líder, entonces no hay congruencia, ¿no crees? El que la debe no la tiene. Exacto. O sea, mira, yo soy un crítico total de lo que hizo Nadine. A mí me parece que acá hubo un contubernio con Diana Boluarte, se dieron la mano y dijeron, ayúdame a jugar y ya vemos cómo... Está bien, ¿y qué pasó con Alan García? No, por, eso te digo. Entonces, quien no la debe, no la teme. ¿Por qué estar buscando asilo? O sea, si le persiguen... Es un derecho. Es un derecho que tiene. Pero es un derecho. O sea, de repente tú, o sea, en el caso de Alan, sí era una persecución política. En el caso de Alan García no estaba ni siquiera en un proceso de acusación. Él no estaba ni siquiera acusado, solo estaba investigado. La señora Nadine ¿es una persecución política? No, obviamente que no. La señora Nadine... Pero lo afrontaron. La señora Nadine... Toledo no la afrontó. Agarraron la botella de whisky y la trajeron por el Perú y Toledo se vino solito. Tranquilo como el corazoncito Televisa, pero no. Totalmente distinto, porque la señora Nadine Heredia ha estado investigada, acusada, sentenciada ya porque le estaban leyendo una sentencia, pero la señora pues le da un asilo político, pues obviamente ¿quién es Lula? El que hacía los nexos como Odebrecht y la tranza enorme. Entonces, a diferencia de Alan García, no le dieron el asilo político. O sea, si no la debo, yo sé que es un derecho el tema del asilo. Y le negaron el asilo y permaneció acá. Mira, Alan García vino 42 veces a citaciones que le hizo el Ministerio Público. Siempre vino. Mira, y a través de los años, y no te lo digo por ser aprista, hemos escuchado declaraciones de muchos de los testigos que ahora dicen, ven y están hablando, pues, público, cómo hicieron este cerco, como Gorriti con Vela incluso se brindaban, es decir, ya el canario cayó. Son los intocables de este país, ¿no? Con ellos no es. Entonces sí tenemos, yo creo que en el transcurso del tiempo se van a ir sabiendo más cosas, se van a ir viendo y finalmente la inscripción del partido tampoco la perdimos para aclarar temas, no la hemos perdido porque nosotros entramos a un proceso electoral y perdimos la elección. En el 2020, cuando había pandemia, acuérdate tú, teníamos una candidata presidencial que era la compañera Nidia Vilches. Nuestro personero ingresa, todo era electrónico por el tema de la pandemia, ingresa las inscripciones de la plancha presidencial, de los candidatos al Congreso. Sin embargo, supuestamente se cierra, estando en proceso, se cierra el tema electrónico para inscribir el jurado y nos traen abajo todas las candidaturas. No solo pasó con el APRA, pasó también con el PPC. Con el PPC. Finalmente nos dieron un año que teníamos hasta el 7 de septiembre del 2022 para poder volver a inscribirnos, ¿no? Porque era inscribirnos de nuevo y nosotros lo hicimos, o sea, nosotros hicimos nuestro proceso de inscripción, es allí donde yo sumo la Secretaría General del partido y realizo ese trabajo junto a otros compañeros dirigentes de inscribir el partido. En plena pandemia hemos recorrido macroregiones, norte, sur, pero hicimos ese gran trabajo y los compañeros respondieron. Ahora, luego de ello,
salió una sentencia del Tribunal Constitucional, y esa sentencia del Tribunal Constitucional que le interpuso un compañero, Luis Gamio, justamente de Piura, un candidato a congresista, que nos da la razón y dice que se nos afectó el derecho de elegir y ser elegidos. Finalmente el Tribunal Constitucional nos da la razón, o sea, se nos soslayó nuestro derecho, se nos quitó la inscripción indebidamente. ¿Qué hubiera pasado si nosotros como apristas no nos parábamos como soldados, como somos siempre, recorríamos todo el Perú e inscribíamos nuestro partido? De esa forma nos hemos inscrito, y ahora aún más, con un tema totalmente riguroso, con las afiliaciones, con los comités, lo cual ahora no sucede, y lo cual estamos viendo Siempre, pues hace unos días, los partidos que se han inscrito pues las firmas falsas, güey. Totalmente. Siempre he reconocido esa estructura que tienen ustedes, pero por ejemplo, el hecho en Ica, ¿por qué siendo un partido organizado y que tiene doctrina y tiene ideología, a diferencia de muchos cascarones que solamente tienen dueños y no tienen militantes, por qué no haber luchado en conjunto para escribir nuevamente la PRE? ¿Por qué habernos jugado en algo? O sea, ¿por qué no hubo esa capacidad de mantener a todos sus militantes unidos? Pero como yo sé que tienen derecho, ¿no?, a ser elegidos en el partido donde está. Como te reitero, Edwin, nosotros no participamos en un proceso electoral desde el año, para 2016. Sacar adelante. Entonces partido, te digo, porque posterior a ello, en Ica tampoco postulamos. Posterior a ello se nos quita la inscripción en el 2020. O sea, nosotros no tenemos presidentes regionales, alcaldes, congresistas desde el año 2020, las últimas 2 elecciones, cuando se nos quita indebidamente la inscripción. Entonces, han habido compañeros que han tomado su opción de postular por otros partidos o movimientos regionales. Bueno, es la opción que han tomado. Cada quien. Personalmente yo he permanecido en mi línea, en algún momento han ofrecido candidatura, pero bueno, yo te hablo como Belén García, tengo mi línea política, yo soy aprista y moriré siendo aprista. No te pondrás otra camiseta. Belén, ¿tú tienes intención de postular para diputada por la región? Antes de que nos des esa respuesta, Belén, vamos a ir a una pausa, pero quiero regresar hablando ya de nuevos liderazgos. No sé si el hombre está en Suiza o está arriba, pero hay que hablar de nuevos liderazgos porque el Perú necesita nuevos liderazgos. No creo. Una pausa y regresamos. Súper inteligente para no pensar eso. Vamos a la pausa. En la vida, todos enfrentamos situaciones legales que requieren atención especializada. Pero recuerda, no estás solo. La doctora Brigitte Antesana está aquí para hacer respetar tus derechos. En nuestro estudio jurídico, Vázquez y Antesana, entendemos que cada caso es único. Nuestro equipo de abogados está comprometido en luchar por tus derechos y defender tus intereses, ofreciéndote la mejor estrategia que tu caso lo amerite. Contáctanos a los celulares 982-009218 o al 974-379355. Síguenos en el Facebook como doctora Brigitte Antesana. Continuamos, estábamos ahí, ibas a dar una respuesta, quiero que eso lo dejes para el final, Belén. Hablemos de nuevos liderazgos. Estás asumiendo una tarea difícil de reconstruir, o bueno, no sé, nuevamente quizás reagrupar o convocar a tus militantes, a los compañeros, ¿no? No tengo término. Has estado por la Libertad, me comentas. Sí. 2 preguntas ahí. 1. Claro. ¿Cómo piensas tú, bajo tu dirección, tu liderazgo, recuperar un bastión que ha sido largamente aprista y hoy está tomado, para mí, por una persona que no es líder y que es dueño de un partido, así como es dueño de César Vallejo, igual? Y 2, lo de Patás prácticamente, familiares que llamaron a la policía, dijeron: mi familiar está secuestrado, está en tal minera, está en tal socavón. La policía no fue, el general está de cumpleaños, el primer ministro o el premier pensó que era una broma. Prácticamente el Estado, ya no hablo del gobierno, porque el gobierno no hay, el Estado ha abandonado a sus ciudadanos. ¿Qué hacemos? Es verdad, bueno, la primera pregunta, ¿no? Sí, mira, yo creo que hemos dado un paso muy importante. Realmente, Edwin, a mí me tocó asumir mi partido en una época muy difícil. Difícil porque asumo esta responsabilidad. ¿Cuántos años tienes ya, disculpa, como secretaria? Claro, nosotros nos han entregado la resolución y hemos asumido, digamos, ya ante el registro de organizaciones políticas en el año 2023, ¿no? Entonces, nosotros, pero hemos hecho un trabajo, me tocó asumir la responsabilidad
reitero, en una época muy difícil, estábamos en pleno COVID, salir a recolectar firmas o fichas de afiliados era un poco difícil, constituir los comités, afiliar a compañeros, pero yo saludo el gran trabajo y allí rescato lo que tú dices. Somos un partido muy organizado y una vez más lo demostramos porque los compañeros se pusieron de pie para poder inscribir al partido, hicimos macrorregiones, logramos inscribir limpiamente, tal es así que hace unos días yo emití un comunicado felicitando a los compañeros de todas las regiones del país porque gracias a ellos se logró la inscripción, pero también que fue un trabajo pulcro, tal es así que dentro de los informes técnicos que ha emitido la RENIEC, en las cuales se ha detectado miles de firmas falsas, nosotros tenemos 0 observaciones, ¿no? Tanto en las afiliaciones como en las constituciones de los comités. Entonces es un trabajo personalizado del militante sin contratar fábrica de firmas ni mucho menos tercerizar para poder lograrlo, y creo que es lo que finalmente se debería hacer en los partidos políticos. Bueno, pasado eso, yo creo que antes de ayer y tras antes de ayer he estado en La Libertad. Dentro de la tarea que asumo como secretaria general me toca fortalecer el partido institucionalmente, lo cual vengo haciendo desde el 2022, 2023, 2024, viajando por todo el país, he ido a todas las regiones del Perú, he visitado provincias, ahora estamos visitando distritos y centros poblados. Y hemos estado en La Libertad, hemos estado en Virú, hemos estado en California, hemos estado en Alto Trujillo, que es el distrito más joven que tiene el Perú. Este año va a cumplir 3 años. Hemos estado en San José, en San Martín, en Pueblo Nuevo, en Guadalupe, en Chepén. O sea, hemos recorrido, y yo sí te voy a decir algo que es el sentir de la población, porque no nos hemos reunido solamente con compañeros, sino con la población, que tiene un hartazgo tremendo ya del señor Acuña. O sea, más allá del dinero que él tiene y todo, pues se siente un pueblo olvidado, tan así como se sienten olvidados por el Estado, lo has dicho muy bien, porque el gobierno no es Estado, se sienten abandonados por su autoridad regional, que a pesar de tener una bancada grande, pues son la tercera fuerza del país. Pero ¿cuál es la responsabilidad, Belén, ahí de los ciudadanos? O sea, dándole, no sé, entrada para los partidos, dándole camiseta o dándole media beca, claro, media beca. Lo que ¿se gobierna? O sea, salió en Lapra y tomó el bastión Acuña. Ahí se acabó. Ahí es el destino de La Libertad. El día de hoy sigue así. Y Trujillo era una ciudad segura, linda, bonita. Nosotros estamos en ese trabajo. Disculpa, ¿cómo sentiste lo de Patás? Entonces, lo de Patás, claro, nosotros estamos en ese trabajo, ¿no? De poder llegar a la conciencia de los ciudadanos. Yo he notado, particularmente este año es la 4ª vez que estoy en La Libertad recorriendo distritos, sectores con un grupo de dirigentes, y he notado que muchos de los que apoyaban al señor Acuña, te doy un ejemplo, en el Alto Trujillo, reclamaban que su centro de salud está paralizado hace más de un año y que no tienen dónde, o no tienen dónde acudir dentro del Alto Trujillo, tienen que ir hasta Trujillo a poder atenderse, y no se hace nada. Mira, hay una frivolidad en el gobierno regional del señor Acuña, que está pensando invertir más de 100 millones en la construcción de su sede del gobierno regional, pero no invierte eso para poder trabajar o tener estrategias certeras respecto a la seguridad ciudadana. No sé si tú te has dado cuenta, o nos hemos dado cuenta todos, creo que hay extorsiones en La Libertad, hay sicariato, hay el gota a gota. Es considerada la Sinaloa de Perú, ¿no? Exacto, o sea, ya definitivamente el crimen organizado se ha hecho dueño de esa parte de nuestro país y no se hace nada. Bien lo has dicho. Yo veía unas declaraciones del ministro del Interior, que por cierto es el ministro número 57 de este gobierno, pero que de estos tiempos, pero decía, bueno, he recibido una llamada, pero no tengo la seguridad que los hayan secuestrado. Oye, o sea, ¿dónde estamos? O sea, imagínate, no le basta llamar o comunicarse o ir a Trujillo, a La Libertad, para ver las familias. El 26 de abril denunciaron que 13 habían sido secuestrados. Del 26 de abril aquí han pasado aproximadamente casi 10 días, 8 días, y ya lo que ha pasado es que ya los encontraron muertos, porque ¿qué se hizo? ¿Cómo se previó? ¿Cómo se trabajó? Ni el gobierno regional ni la autoridad del Estado hicieron nada, y lo que ahora hacemos es lamentamos. Realmente nosotros lamentamos. Hoy hemos emitido un comunicado, en primer lugar solidarizándonos con las familias de esos 13 obreros, y que en su mayoría, más del 50% son
jóvenes que trabajaban en La Poderosa, y nosotros nos estamos solidarizando con ellos, ¿no? Porque es una pérdida no solamente para la familia, sino también es una pérdida para el pueblo peruano. Es lamentable totalmente que no haya un plan de seguridad. Es lamentable que la libertad sea, como bien se ha dicho, Edwin, es un Sinaloa, es una isla que está gobernada por el terrorismo urbano, el crimen organizado. Nosotros estamos exigiendo la inmediata renuncia del ministro del gabinete en pleno, del ministro, obviamente, pues, ¿no? Del Interior, el ministro de Energía y Minas, incluso, porque también tiene, y el ministro de Defensa, que no han tenido estrategia. Este gobierno no basta con solamente declarar en emergencia la libertad y las prórrogas que hacen, y las prórrogas cuando no hay una solución. O sea, creo que estamos peor, ¿no? ¿Tú crees que esto va a ser el detonante, digamos, para ya terminar, digamos, el poderío de los Acuña en el norte? Yo creo, y así con lo que has mencionado tú, con el recorrido que tú has hecho, ¿no? Y lo que te ha dicho la población, su sentir, ahí ya nunca más Acuña. Mira, yo sé que el señor tiene mucha plata e invierte mucha plata, y es lamentable que muchos recibiendo dádivas a veces pues canjeen un voto, no, pero también sé que eso también cansa. Acuérdate, pues Hugo Chávez, acuérdate de cuántas personas que pero todo tiene un límite, y yo siento particularmente, he tenido reuniones con mis dirigentes que van trabajando distrito por distrito, centro poblado, provincias, y hay un hartazgo ya sobre todo en la necesidad que tiene el poblador de sentirse protegido. Mira, solo para terminar, mira, ayer hablábamos, ¿no? En Alto Trujillo, anteayer, y decían, o sea, y es verdad, el poblador que sale de su casa y de repente toma el taxi que toma o el bus, que está siendo extorsionado, y de repente una bomba y explosiona. Si se va al trabajo o tiene de repente una pequeña bodega, ya está siendo extorsionado y está con peligro de morir. Y si de repente se va al restaurante de la esquina a comer, que está siendo extorsionado, no sabe si va a regresar con vida o no a su casa. Entonces ya el crimen organizado, la delincuencia se ha convertido sin duda alguna en el primer problema que atraviesa nuestro país. En Ica somos la quinta región a nivel nacional en este tema de delincuencia, de crimen organizado, y no se hace nada realmente, ¿no? Belén, ¿irás como en el 1 para diputada por la región? O como senadora, ¿no? Creo que estás en la capacidad, ¿no? O arrugas. Bueno, yo les agradezco la intención de ustedes y cómo me ven, porque como gobernadora, como gobernadora regional también. El decir como diputada, como senadora, como gobernadora nacional. O alcaldesa, ¿no? Mira, la puedes hacer mejor que Carlito Reyes, ¿eh? Quiere decir que... ¿Es un buen compañero? ¿Regresa o ya no regresa? Quiere decir que me ven, al compañero Reyes. Bueno, ¿visita o no visita? Lo perdonará. No, Carlos... Ya que tocaste ese tema, algo antes pero de no me dejas culminar, solo eso, ya que tocaron ese tema importante. Por favor, desarrolle con el señor Quintella, ¿Qué opinas de tu compañero Carlos Reyes como alcalde? Bueno, Carlos Reyes actualmente no es compañero, y lo saben todos. Él postuló con el algodón en una época también que el partido no postuló, ¿no? Eso sí hay que decirlo claro. Pero manifestó que estaba libre, ¿no? Tenía el permiso, creo, ¿no? Claro, pero no. En esta última oportunidad que él postula, el partido no postuló porque se nos había quitado la inscripción. Entonces no tenía, pero automáticamente todos los militantes terminamos desafiliados, y por eso que hemos tenido que tener el nuevo proceso de inscripción. Ahora, él es autoridad, él no está inscrito en el partido actualmente, pero también sabemos que hay una ley que les prohíbe ahora, pues, ellos poder hacer o opinar, ¿no? Te preguntó qué opinas de su gestión. Bueno, yo creo que bueno, es una gestión que tiene que dar para más. Yo entiendo en Carlos. Muy suavecita. Lo que conozco en Carlos, y sí te lo voy a decir porque lo he visto y lo has visto tú en la Tinguiña, claro, que ha tenido una muy buena gestión. O sea, en la Tinguiña tuvo dos muy buenas gestiones. Hablamos de ahora. Y la última sí, fue muy buena. No digas que no, porque tú eres tinguiñaño por familia. Tú sabes que yo llegué acá por familia. Claro, no, pero o sea, sí hizo una buena gestión. No, pero te está preguntando ahora. ¿Qué opinas ahora? Yo creo que bueno, que él, la verdad no conozco el resto de sus regidores, te soy bien sincera, porque no son de distintas bancadas, pero sí creo que se debe poner más empuje en el tema, sobre todo de las pistas, de las veredas. Lo está haciendo mal, entonces.
Bueno, yo no estoy diciendo eso, lo que te estoy diciendo es de que tendría que poner, pero sé también, y ojo, eso sí lo sé, lo sé por un tema de gestión, solo para aclarar, solo sé que por un tema de gestión, que siempre el primer año, cuando viene un gobierno que quizás no te ha dejado mucho presupuesto, pues vas a el primer año en este año creo yo, en algún momento lo encontré en una actividad que hubo y le pregunté qué está pasando, porque es criticable lo que se está haciendo con la como ciudadana, ¿no? Con la fiesta, claro. Y él me dijo que a partir de, me parece que de junio, empezaban todas las obras y esperemos que me entrevistarás en agosto. Pero Michael, estás escuchando que ella dijo que está nuevamente convocando a los compañeros, pues tiene que tratarlo bien. Claro. Dos, ¿qué opina del tío Rocky? Bueno, la verdad, no lo conozco. No, pero la gestión. La gestión se está viendo manchada de muchas cosas que se dicen, no puedo decir que me constan, ¿no? Pero me parece a mí realmente que no se está haciendo sí te voy a decir críticamente, muy buena gestión. Vemos un señor, me parece que el señor Segarra, que es su asesor. No, es que no lo conozco. Sinceramente, no he tenido nunca la oportunidad de siquiera darle la mano a Segarra, ¿no? Pero entiendo que parece que él asume mucho el rol de presidente regional, ¿no? Y Rocky no lo vemos mucho incluso ni siquiera en las sesiones o en las actividades como representante que tenga que ser, lo más lo veo el señor Segarra, que paren todas las actividades representando al presidente regional, ¿no? La verdad que por el bien de Ica esperamos que tanto la gestión regional como municipal, la verdad que sí vi de cerca el problema que tenían dentro de la vicepresidenta con el presidente regional, que la querían vacar. ¿Te solidarizaste con ella? En el primer momento, porque prácticamente la ignoraron. Mira, yo conversé algunas situaciones donde vi que prácticamente las mujeres que son autoridades hoy en día le dieron la espalda. Sí, no. Yo te cuento que yo la conocí, no por el tema político, la conocí porque en un momento estuvimos en el Club de Leones y la conocí, pero cuando vi un tema, sí tengo que decirlo, vi un tema que todo el mundo iba contra ella, la verdad, ¿no? O sea, y como mujer, más allá del tema político, me pareció un tema muy abusivo. Veía cómo le ponían las cámaras en la cara, o sea, era un tema, era un acoso político, ¿no? Y lamentablemente, si bien es cierto, nuestra ley de partidos políticos ve el acoso, pero no lo sanciona, y hablé con ella de un tema de eso, una vez te comento. Y no está regulada, lamentablemente, es letra muerta la violencia política. Solamente está dentro de los estatutos que se tiene que poner en el artículo 9, porque se tiene que poner, porque tiene que haber, pero no hay una sanción efectiva. Y recomendar a la autoridad que evite ese tipo de maltratos. Nada más, ¿no? Pero absurdo. Bueno, y es una recomendación, si quieres la cumple, si quieres no. Belén, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? ¿Cómo es eso? Senado, diputado, alcaldesa, gobernadora regional, consejera. Bueno, lo importante es que ustedes me ven como expectativa y creo que eso es bueno. Algo debo estar haciendo bien. Para hacer general nacional. Sí, claro que sí. Tienes que ir a un cargo, no creo que te quedes sentada. Respetando la política. Dicen que el ser humano se mete a la política porque quiere poder, ¿no? ¿Por qué entonces hay tantos millonarios yo creo que están en política? Yo creo que no poder, sino es hacer bien las cosas y trabajar, claro, el que no vive pues para servir, no sirve para vivir, obviamente, ¿no? Y yo creo que sí, yo estoy en política, me gusta la política, yo estoy en el partido desde que tengo 5 años, tú sabes que mi familia es aprista, mi padre ha sido secretario general, mi hermano ha sido secretario general, tenemos uno de mis abuelos fundadores del partido NICA, entonces tengo un compromiso con mi partido o con la ideología de Víctor Raúl Ayala Torre, pero también un tema familiar, ¿no? Que pocas veces, muchas creo que ya no se ven en política, pero sí, mi deseo, mi voluntad mía es poder postular en las próximas elecciones. Ahora, lo que sí, y lo reafirmo, siendo así mismo sea secretaria general, debo someterme a un proceso interno. No, pero ¿a dónde te gustaría postular? Claro, a mí me gustaría postular a diputada, ¿no? Por decirlo, ¿no? Entonces, me gustaría, pero yo tengo que someterme a un proceso interno dentro del partido para que mis compañeros puedan elegirme internamente y así poder yo representarlo. Entonces, yo creo que mira, nosotros somos un partido que a través de estos 100 años siempre ha luchado por la democracia en el país. Siempre hemos luchado contra la dictadura. Entonces, el mejor ejemplo de democracia que podemos hacer es empezando por acá. En la cantidad de aventureros que se lanzan como senadores, porque sinceramente, permíteme reírme de la cantidad de congresistas actuales que quieren ser senadores, ¿por qué no animarte a ser senador? ¿Te falta la edad? No, entonces la edad no tengo, creo yo. La capacidad entonces, también, ¿por qué no lanzarte? Entonces, mira,
no sé, ahora ha habido una variación en el cronograma electoral, ¿sabes tú? Entonces estamos viendo. Ahorita mi expectativa, mi trabajo, como hace 2 años, Edwin, que soy bien sincera, es impulsar mucho más el fortalecimiento de mi partido. No es fácil, te lo digo que no es fácil porque, por decirte, este 1, 2, 3 de mayo, que quizás feriado y muchos están descansando en casa, yo estoy haciendo actividad política fuera de mi región y es el compromiso que yo tengo con mi partido. ¿Se ha logrado distinción? Sí. ¿Se está logrando fortalecer el partido? Sí. Y yo aquí agradezco a todos mis compañeros de las regiones, de las provincias, porque donde tú vas y se cumple lo que Aya de la Torre decía. Tú sabes que Aya de la Torre decía, en cualquier pueblito al que tú vayas del Perú, siempre vas a encontrar una comisaría, una iglesia, pero también un local del partido. Y es verdad, yo estaba ayer he estado en Guadalupe, en Pueblo Nuevo, y hay un local de partido, y hay compañeros que te reciben con mucho cariño, que te reciben y que me dicen a mí, después de cuántos años viene una secretaria general nacional a visitarnos, y eso es bueno, porque yo creo en la política como un trato horizontal. Antes de pasar con Michael, hay algo que tú acabas de decir, ¿no? Tú vienes de una tradición familiar, y hoy en día eso se mantiene, y es muy poco, ¿no? Ver en las familias a nivel nacional, ¿no? Vienes abuelos apristas, padres apristas, tus hermanos y demás. Tenemos muchos amigos en común, muchos apristas y demás. ¿Cómo te sientes tú cuando dicen, ¿no?, que quizás la familia García es la que perdió esa unión o generó esa desunión del partido de NICA? Lo has escuchado, ¿no? ¿Estás cargando, crees tú, la mochila quizás de tu hermano, de Nicho o de tu padre? A ver, yo te digo algo, no somos pepita de oro para poder caerle bien a todo el mundo, y siempre va a haber dentro del partido personas que creen o piensan bien o opinan bien, como personas que no. Entonces es parte de la democracia de un partido. Nosotros somos un partido democrático y dentro de ello obviamente hay que respetar las opiniones de los compañeros. Yo los respeto así, ¿no? Pero mi hermano como secretario general hizo una gran gestión aquí. Ojo que las elecciones en las que él ha sido electo y yo he sido electa como secretario general, hemos ido a un proceso electoral interno donde los compañeros han elegido. En mi ocasión, la última vez postulé, me parece, contra Gonzalo Tirado, ¿no?, que tenía una sección del partido, y yo gané con 79% en las elecciones. Entonces, y ha sido transparente y limpio. Acá no ha habido que no y que había un forazo, ¿no? Igual mi hermano dejó este gran local en su gestión, que se hizo la compra. Nosotros teníamos antes un local en la Mar 600 donde vivíamos en alquileres, y ya en el año 2000 aproximadamente, ese local se compró después del terremoto, recuerdo, en el 2008, 2009, en la gestión de mi hermano, y se compró con la gestión de él, con la gestión de muchos compañeros que aportaron su diezmo, pero que él como secretario general hacía pues el tema de poder liderar esta compra del local. Se realizó y tenemos hoy por hoy un local propio del partido, ¿no? En un local propio del partido. Yo creo que eso es una buena gestión para los apristas que se hizo, y lo agradecen y lo reconocen. Dios mediante iremos avanzando de alguna u otra forma en la construcción de este local, pero yo creo que, no reitero, pues no siempre va a sacar bien y se respeta la opinión de los compañeros. Parte de la democracia, ¿no? Claro que sí. Nosotros te agradecemos, el tiempo es tirano siempre, tú sabes, en una entrevista. Ha quedado corto. Ya nos están avisando. Nos está avisando Hugo, tú sabes que Hugo siempre es el que pone... Hugo nos cobra minutos extra, ¿no? Agradecerte, ¿no? Por este tiempo. Queremos polemizar más contigo cuando ya te decías yo creo que va con el 1. Yo creo que ya decidió ir con el 1 para diputado. Todo secretario va con el 1. Yo creo que tiene el 1. Para mí ya tienes el 1. Y antes de que, contestes si vas con el 1, el 2, el 3 o el 4, creo que el número es indiferente si es que eres un gran líder o lideresa, ¿no? En tu caso, un saludo para todas las madres iqueñas, pero peruanas, ¿no? Claro, también sí. Estamos a portas. Bueno, Día de la Madre. Yo la verdad, Edwin, Michael, Ronnie, que está por ahí, yo les agradezco la oportunidad que me dan de poder tener esta entrevista, que es importante hablar de temas de política, temas internos del partido, porque
es bueno que la población iqueña pues tome conocimiento de algunas cosas que se dicen, que no se dicen y que queden claras algunos aspectos. También es bueno también decir y preocuparnos por la política actualmente del país y por cómo se encuentra nuestro país en desgracia. Realmente ustedes como comunicadores sociales son parte importante dentro de nuestra sociedad para poder ayudar a solucionar algunos problemas y bueno, yo con todo respeto también les digo de que creo que ha faltado el tiempo y espero una próxima oportunidad para continuar hablando de el director está que no mira feo. Temas, pero yo les agradezco la oportunidad y quiero dirigirme a las madres de Ica, a mis compañeras, a decirles que este domingo, segundo domingo de mayo, pasen un bonito Día de la Madre. A quienes quizás no tienen a su madre junto a ellos y que se encuentran pues en el firmamento, siempre una oración para ellas, y a quienes las tenemos aún en vida, abrazarlas y siempre pues pasar el mayor tiempo con ellas, que es el tiempo es lo que nunca retrocede. Decirles a las mamás de Ica que son unas luchadoras siempre, porque las madres, más allá de criar a los hijos y preocuparse día a día por cómo sacar el hogar adelante, muchas de ellas madres solteras también, que sin un hombre al costado sacan su hogar adelante y a los hijos, pues hacen un doble esfuerzo. Yo siempre he creído que las mujeres son el pilar fundamental de nuestra sociedad, y en la historia hemos visto muchas mujeres que han hecho política, pero que también en la guerra con Chile, por decir, sacrificaron y fueron muy valientes para afrontar todos esos problemas que tuvimos en Perú. Así que yo les envío un abrazo fraterno, un feliz Día de la Madre, y esperemos y luchemos juntos por un Perú mejor. Gracias. Muchas gracias, Belén. Para ti, un feliz Día de la Madre, Belén. Tienes una hija ya adolescente, no, ya jovencita, ya, no señorita. Médico. Feliz Día de la Madre de parte de Erige, ¿no? Compuso para todas las madres iqueñas, menos para Dina. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Pásenla bien este domingo. Gracias, Michael.